Como primer punto les hablaremos sobre la fonología, la cual es una disciplina lingüística que estudia los sonidos de las palabras desde un aspecto distintivo. ¿A qué nos referimos con distintivo? Si nosotros cambiamos el sonido dentro de una palabra, puede alterar totalmente su significado. Como por ejemplo en la palabra peso, si nosotros cambiamos el sonido P por B, esta se convierte a B, alterando totalmente su significado. La unidad mínima de la fonología son los fonemas, los cuales son abstractos y distintivos. Estos se dividen en dos grandes grupos, vocales y consonantes. Las vocales son la emisión de voz en el cual el aire no encuentra ningún obstáculo o bloqueo durante el recorrido por el aparato fonador. Un punto importante es que las vocales todas vibran, es decir, si nosotros colocamos nuestra mano en la garganta, podemos sentir una pequeña vibración, mientras que las consonantes son emisiones de voz en el cual el aire encuentra dos o más obstáculos durante su recorrido por el aparato fonador. Sin embargo, son estos obstáculos los cuales permiten la creación de todos los sonidos de las consonantes. Las consonantes pueden ser vibrantes y no vibrantes. Otro punto importante son los elementos articulatorios o fisiológicos, como por ejemplo las cuerdas vocales, las cuales nos permiten tener consonantes sonoras o que vibran, como por ejemplo en la palabra beso, o las consonantes sordas, es decir, que no vibran como en la palabra jabalí. Los otros elementos que constan en este dibujo, como lo podemos observar, son el velo, la cavidad nasal, el paladar, el alveolo, los labios, los dientes. Otro punto importante son las vocales simples. Como sabemos, en el español existen 5 vocales, A, E, I, O, U, y estas se pueden dividir según la altura y la posición. Cuando hablamos de altura, hacemos referencia a la posición de la lengua y la abertura de la boca al pronunciarlas. Estas pueden ser cerradas, medias y abiertas. La cerrada se refiere a la aproximación de la lengua al paladar. Como podemos observar, se encuentran las vocales I, U, mientras que en la altura media hace referencia a que la lengua se queda intermedia, es decir, no sube ni baja, como por ejemplo en las vocales E y O, mientras que la altura abierta hace referencia a que la lengua queda en reposo, no sube, como por ejemplo en la vocal A. La posición hace referencia a la posición de la lengua dentro de la cavidad bucal y puede ser inicial, central o final. En la inicial encontramos la vocal I, las vocales I, E, mientras que en la central la vocal A y en la final las vocales U, O. Por lo tanto, podemos decir que la I es una vocal inicial cerrada, la U una vocal final cerrada, la E una vocal media inicial central, la O una vocal media final central y la A una vocal central abierta. Los diptongos son comúnmente conocidos por la unión de vocales fuertes y débiles en una sola sílaba. Tenemos tres tipos de diptongos: los crecientes, decrecientes y homogéneos. Los diptongos crecientes es cuando la vocal débil va primero, seguido de la vocal fuerte en una sola sílaba. Por ejemplo, anfibio, cuota, viaje. En la palabra viaje va primero la I, que es una vocal débil o cerrada, después seguido de A, que es la vocal fuerte o abierta. Los diptongos decrecientes son todo lo contrario. Primero la vocal fuerte va primero, seguido de la vocal débil. Por ejemplo, reinado, heroico. Y aquí es donde la cavidad oral decrece. Por ejemplo, cuando digo reinado, primero estoy pronunciando la E, que es una vocal abierta, seguida de la I, que es vocal cerrada. Reinado, como decrece. ¿Okay? Y por último está los diptongos homogéneos, que son dos vocales cerradas en las que ninguna de las dos es tónica. La diferencia entre un diptongo homogéneo y un hiato es que en el diptongo homogéneo las vocales se unen pero en una sola sílaba. En cambio en el hiato se dividen pero en diferentes sílabas. Por ejemplo, K, os.
Varios autores han hablado sobre las diferencias que tienen los diptongos y los hiatos. Por ejemplo, según Domínguez 2003, el diptongo es la secuencia de dos vocales que pertenecen a una misma sílaba, generalmente combinando una vocal cerrada, I o U, con una vocal abierta, A, E, o dos vocales cerradas distintas, dependiendo. Por ejemplo, en la palabra tierra, tierra, y cielo, cielo. Para el autor Walden, 2005, el hiato ocurre cuando dos vocales adyacentes se dividen en dos, en diferentes sílabas. Comúnmente cuando ambas son vocales abiertas o cuando una vocal cerrada lleva tilde para indicar la separación. Por ejemplo, país, país, aéreo, aéreo. Se divide en 4 partes. Consonantes. Las consonantes se dividen según el punto de articulación y el modo de articulación. El punto de articulación hace referencia al lugar en la boca donde se produce un determinado fonema, como por ejemplo bilabial, en el cual trabajan los dos labios, como por ejemplo en el fonema B, P y M. El labio dental hace referencia en el cual el labio inferior trabaja con los dientes superiores, como por ejemplo en el fonema S. El lingo interdental es aquel en el cual la lengua se coloca entre los dientes, como por ejemplo en el fonema T. El lingo dental es aquel en el cual la lengua toca la parte trasera de nuestros dientes superiores, como por ejemplo en el fonema D y T. El lingo alveolar en el cual la lengua toca los alvéolos superiores, como por ejemplo en los fonemas en, y r. El lingo palatal en el cual la lengua toca el paladar, como por ejemplo en el fonema ch, ni, y, doble L. Y el lingo velar en el cual la lengua toca el velo, como por ejemplo el fonema K, G, I. Bueno, ahora vamos con el modo de articulación. El modo de articulación es la forma en que los órganos de la boca, como los labios, los dientes y la lengua, se posicionan al momento de producir diferentes sonidos. Tenemos las que son plosivas y las no plosivas. Las plosivas son las que tienen mayor o menor obstaculización en la boca y las no plosivas son las que se pronuncian directamente. Tenemos a las oclusivas donde el aire se retiene por un momento y después sale. Tenemos la B, la P, la D, la T, la G y la K. ¿Qué significa que son sonoras o sordas? Bueno, sonoras es cuando existe una vibración al momento de pronunciarla. Podemos poner nuestra mano en la garganta y sentir cómo vibra. Por ejemplo, la B, la B. Se siente una ligera vibración, pero si pronunciamos la P, no se siente nada porque es como una P, P. Tenemos la B como de beso, la P de peso, la D de dedo, la T de todo, la G de gato y la K de kiosco. También tenemos las fricativas, que son sonidos donde el aire pasa rozando los órganos de la boca. Tenemos a la F, la F, la, la Z. Símbolo significa la Z de zapato o la C de cesta, pero en parte de Latinoamérica no se lo utiliza porque lo reemplazamos con la S. De igual tenemos la S y la J que es representada con la X, la J o la G, de jarrón o de gesto. También tenemos a las aplicadas que igualmente existe un bloqueo de aire y después sale como una explosión. Aquí tenemos, por ejemplo, la Y de ya, de mayor, de yo. También tenemos a la Che de muchacho, choque. Ya, ahora pasamos a las no plusivas, que vienen a ser la nasal. Las nasales
son donde parte del aire sale por los órganos nasales. Tenemos a la M, la N y esta que es la ñ. De igual manera tenemos las laterales. Es donde la lengua se posiciona en el centro y el aire pasa por los dos lados. Por ejemplo, tenemos la palabra luz. La lengua toca el alveolar y el aire pasa por los dos lados. Por ejemplo, luz. Aquí de igual manera tenemos a la doble L, como en llama. Y finalmente tenemos a las vibrantes simples y múltiples. Las vibrantes son cuando la lengua vibra ligeramente. En simple es cuando es una vibración menor y en múltiple es más alargado. Por ejemplo, en vibrante simple tenemos puro o pera. De igual manera, otro ejemplo podría ser el pero. No vibra demasiado, pero si decimos perro, ahí hay una mayor vibración. Consonantes. Las consonantes se dividen según el punto de articulación y el modo de articulación. El punto de articulación hace referencia al lugar en la boca donde se produce un determinado fonema, como por ejemplo bilabial, en el cual trabajan los dos labios, como por ejemplo en el fonema B, P y M. El labio dental hace referencia en el cual el labio inferior trabaja con los dientes superiores, como por ejemplo en el fonema S. El limbo interdental es aquel en el cual la lengua se coloca entre los dientes, como por ejemplo en el fonema T. El limbo dental es aquel en el cual la lengua toca la parte trasera de nuestros dientes superiores, como por ejemplo en el fonema D y T. El limbo alveolar en el cual la lengua toca los alvéolos superiores, como por ejemplo en los fonemas en, y r. El limbo palatal en el cual la lengua toca el paladar, como por ejemplo en el fonema ch, ni, y, doble L. Y el limbo velar en el cual la lengua toca el velo, como por ejemplo el fonema K, G, I. Bueno, ahora vamos con la fonética. Como sabemos, la fonética es una rama de la lingüística que se dedica a los sonidos del habla. Aquí en la CETI 2024 nos dice, la fonética es una disciplina interdisciplinar que aborda temas diversos sobre los sonidos del habla, su transmisión, producción y percepción. Ahora vamos a ver los variantes, alófonos y archifonemas. En las variantes podemos ver que son cambios mínimos en la pronunciación. Por ejemplo, tenemos el para qué, se transforma a pa qué. En los alófonos es un cambio más técnico que ocupa la posición de la palabra. Por ejemplo, en la palabra dedo, la D inicial suena más fuerte en dedo y en la palabra todo, la D suena más suave. Los arquifonemas se escribe con mayúsculas la N para representar alguna nasal. Por ejemplo, en la palabra enfermo viene a sonar igual a enfermo. Bueno, ahora vamos con las vocales. Tenemos de nasalidad y apertura y podemos ver que la E y la O pueden sonar más cerradas o más abiertas. Por ejemplo, en la palabra perro, la E suena más abierta que en la palabra seco. De igual manera, tenemos vocales largas, que por ejemplo, cuando dos vocales iguales se juntan, estas tienden a alargarse. Por ejemplo, lee el libro. La palabra lee se alarga demasiado. Pero, ¿qué sucede cuando dos vocales están juntas pero diferentes? Estas se les conoce como diptongos. Aquí tenemos ejemplos como tierra, la unión de la I y la E, o huevo, la unión de la U y la E. Bueno, podemos ver lo que son las consonantes de fonética. Bueno, lo que podemos decir que desde las consonantes en el español, algunas tienen alófonos. Pero ¿qué son los alófonos?
Los alófonos son las variantes de un mismo fonema que va cambiando según lo que es la posición o lo que es el contexto. Pero que es el fonema en sí es el sonido que nosotros pues lo pensamos al cómo producirlo y bueno, lo vamos haciendo con la boca, ¿no? Para poder hacer el sonido y decir palabras. Entonces, bueno, yo he realizado el cuadrito para explicar mejor. Listo. Como pueden observar aquí en el cuadrito, tengo lo que es el fonema y los alófonos. O si no, presentan, ¿no? La P, el fonema de la P, pues no tiene alófono, por lo cual se puede escribir tal cual y se le pone así en corchete. Así como está acá, que es papa, papa. ¿Ok? La B sí presenta dos alófonos, la que se vive tal cual al fonema y ya esta de que es más alargadita. Y como mayúscula, entonces pareciera una beta. Listo. La primera va siempre cuando está la palabra al inicio, tras una pausa o tras una nasal. Aquí he puesto lo que es el ejemplo de inicio, bola. Entonces, cuando tenemos al inicio, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos un sonido fuerte de la B, lo que va a ser muy contrario, así como aquí dice que esta de aquí es una fricativa bilabial sonora, más suave que la que estábamos viendo acá, la principal, digo la primera. Entonces, por eso es que vamos a hacer con los ejemplos, ustedes mismos se van a ir dando cuenta que es mucho más suave. ¿Listo? Esta de aquí, la segunda en sí va en el resto de los casos. He puesto dos ejemplos para que se den cuenta que en sí dice la vaca. Si ven, ahí es donde como que no suena tanto, o sea, no es más suave la V. Listo. ¿Por qué la V también se representa con esta V? Pues es por lo que es el sonido muy parecido, o sea, no tiene mucha diferenciación, no tiene diferenciación, entonces es el mismo sonido, por eso es que se le coloca con la V. De ahí utilizamos este alófono debido a que está en medio de las vocales, no está al inicio, no está tras de una pausa y no está tras de una nasal, por lo tanto, como está entre vocales, se coloca esta de aquí, la segunda, ¿no? El bate. El bate, pues, como ustedes pueden ver, sí sería una pausa, pero ustedes deben darse cuenta de que aquí está una L y la L es lateral. Entonces, como está al lado de una lateral, también va con este alófono. Listo. La T no presenta alófonos, por lo tanto, tal cual, aquí vemos taza, taza. La D sí tiene dos alófonos, donde la principal aquí, está muy parecida pues al fonema, y la otra en cambio es como tener un sombrerito arriba, ¿no? Listo. La primera en sí es cuando está al inicio, tras una pausa, tras una nasal y tras una lateral. ¿Sí ven? Es muy distinto. Y la otra, en cambio, es entre vocales. La segunda es entre vocales. Vamos a ver los ejemplos. Con la primera, está tras una lateral, entonces por lo tanto se pone esta de el dado. Está esto tras una nasal, que sería la nasal N, entonces por eso está con esta D. Y ahí se la representa, ¿no? Dice andar. Y como inicio, sin tener nada antes, sería duque. Entonces, por lo tanto, va igual con
esta de aquí, este alófono. A continuación, yo hablaré un poco acerca de la sílaba. La sílaba es la unidad mínima que el oído puede percibir en el habla. Está formada generalmente por una vocal representada con la letra V y consonantes representadas por la letra C. Se divide en tres partes principales, que son la cabeza como parte inicial, que puede contener consonantes. El núcleo es obligatorio que contenga una vocal, y la coda, que puede contener consonantes al final de la sílaba, como por ejemplo en la palabra transformar o transporte. En la sílaba trans, la T y la R vendrían siendo la cabeza, la A el núcleo y la N y la S la coda. También hablaré un poco acerca de la clasificación de las sílabas. Se clasifican en dos, que pueden ser abiertas o libres y cerradas o trabadas. Las abiertas o libres acaban siempre en una vocal, y las cerradas o trabadas siempre terminan en una consonante. Un ejemplo de una sílaba abierta o libre es en la palabra cansada, y un ejemplo de la sílaba cerrada puede ser en la palabra piensas. También hablaré sobre las estructuras silábicas en el castellano. Aunque parezca, no todas las combinaciones son posibles. Hay algunas reglas que son importantes de tomar en cuenta, como por ejemplo, en la cabeza solo caben hasta dos consonantes, y si solo la segunda es líquida o vibrante, como la R o la L, junto con una plosiva. En la coda es muy común encontrar combinaciones como NS, como en el ejemplo que les acabo de dar, pero no es frecuente ver otras combinaciones complejas. Pondré una imagen sobre las estructuras silábicas en el castellano que son posibles. En total son 16 o 17. En resumen, el castellano en castellano, la sílaba es una unidad de sonido que tiene una estructura básica de vocal y consonantes. Se clasifica según su terminación en vocal o consonante, abierta o cerrada, y la combinación de consonantes en la cabeza o coda está sujeta a reglas fonológicas específicas. La entonación, según Antonio Quilis, 1993, la entonación es el movimiento melódico que acompaña el habla y que cumple diferentes funciones importantes. Por ejemplo, identificar si es una afirmación, una pregunta o una expresión, y otras modalidades del discurso. El tonema es la unidad de medida de la entonación. Sirve para saber cuándo hay que modular la voz, por ejemplo, al subir, al bajar, o cuando lo mantenemos en una línea neutra, dependiendo de lo que estés hablando. Existen diferentes tipos de entonaciones. Afirmaciones, cuando digo yo estoy feliz, o preguntas, ¿por qué estás llorando? ¿Cómo te sientes? Y también existen las afirmaciones, hoy está lloviendo. El grupo fónico es un conjunto de sonidos, o sea, fonemas, sílabas, palabras que pronunciamos sin hacer pausa. Cada palabra dentro del grupo tiene un acento de intensidad. Hay pausas cortas que se utilizan para separar oraciones, pero no para respirar. Y hay pausas largas que se utilizan para separar oraciones completas, y aquí sí se utilizan para poder respirar. De igual forma, el grupo fónico respeta que las palabras átonas, o sea, sin acento, como la y nos, se unan a las palabras tónicas, que sí tengan acento. Bueno, hoy yo voy a hablar sobre los tipos de entonación. Primeramente, ¿qué es la entonación? La entonación se refiere a las variaciones del tono de voz cuando hablamos, es decir, las subidas, las bajadas o cuando mantenemos el tono de voz. Según el autor, existen tres tipos principales del tonema. La unidad mínima de la entonación, que quiere decir ascendente, cuando el tono sube. Horizontal, cuando el tono se mantiene estable, y descendente, cuando el tono baja.
Estas variaciones marcan distintos tipos de oraciones: enunciativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas. Además, dentro de cada tipo de oración puede haber subtipos, o sea, dependiendo de la intención comunicativa. Bien, tenemos la entonación en oraciones enunciativas también. ¿Qué quiere decir? Que principalmente son las que simplemente informan, afirman o niegan, afirmativas o negativas. Con un solo grupo fónico tenemos, que es la entonación sube al principio y se mantiene y baja al final, tonema descendente. Por ejemplo, hoy está lloviendo. Al principio sube, luego se mantiene normal y luego baja. Ahí les dejo la imagen para que vean. Y también tenemos con dos grupos fónicos. El primer grupo termina en un tonema ascendente y el segundo en descendente. Ejemplo, hoy por la tarde iremos al cine. Primero sube y luego baja, ascendente, descendente. Luego tenemos con enumeraciones, es decir, que todas las partes tienen entonación descendente. Ejemplo, excepto la penúltima, que es ascendente, si va seguida por una conjugación de y o. Por ejemplo, compré peras, manzanas, naranjas. Si no hay conjugación, todas son descendentes. Bueno, también tenemos con aposiciones o explicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la oración principal queda en suspenso, la explicación o el inciso tiene entonación horizontal y luego la oración principal continúa. Por ejemplo, mi hermano, el mayor de todos, trabaja en Madrid. Como pueden ver, primero sube, se mantiene y luego baja. Para la siguiente, también tenemos entonación en oraciones interrogativas. ¿Qué quiere decir? Que depende de si llevan pronombre interrogativo o no. Y luego también, como podemos ver, tenemos con pronombre interrogativo, que aquí tienen un inicio muy ascendente y luego terminan ascendiendo o descendiendo según la intención. Por ejemplo, ¿dónde estás? Aquí es pregunta porque sube y luego baja. ¿Dónde estás? También tenemos sin pronombre interrogativo, sí, no, que la entonación asciende al final. Por ejemplo, ¿estás en tu casa? Como pueden ver, se mantiene y sube. ¿Estás en tu casa? ¿En casa? También tenemos las interrogativas, disyuntivas, que la primera opción tiene entonación ascendente y la segunda descendente, es decir, baja y sube. Por ejemplo, ¿vienes o te quedas? Ahí baja y luego sube. También tenemos la entonación en oraciones exclamativas, que comienzan con una fuerte subida y luego se descienden completamente. Por ejemplo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Primero sube y luego baja, como pueden ver. Y también tenemos la entonación en oraciones exhortativas, o sea, mandatos, que se parecen a las exclamativas: subida inicial, fuerte y descenso. Por ejemplo, sal de aquí ahora mismo. Como pueden ver, sube y luego baja, o sea, ascendente y descendente. Si el mandato se suaviza con forma de pregunta, puede tener entonación ascendente al final. Por ejemplo, ¿puedes ayudarme un momento?